Estudiantes, bienvenidas a esta nueva secuencia del bloque académico de educación para el trabajo. Nos ubicamos en la semana número 29 correspondiente a la sesión 27. El tema que vamos a abordar es la validación del bloque soluciones. Bien, ya nos encontramos en el bloque soluciones. El propósito que nos compete trabajar es comprende el proceso de validación del bloque solución y los aplica a su proyecto de emprendimiento. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la presentación. Vamos a ver primero la parte teórica que nos habla del día 4, que es la ficha guía, donde nos explica el proceso de validación, ¿no? Acá hemos hecho un cuadro resumen del proceso de validación e inicia con comprender el problema, definir la solución y finaliza con validar cualitativamente. En principio nos dice comprender el problema. ¿Sí? Comprender el problema significa tener claro los problemas propuestos que se pretenden solucionar. ¿Y dónde extraemos eso? Pues justamente en nuestro bloque de problemas, es decir, tenemos que conocer claramente qué es lo que pretendemos solucionar para plantear las soluciones idóneas, ¿verdad? Entonces, en el segundo paso del proceso de validación tiene que ver con el proceso de definir la solución, ¿ya? Y definir la solución se va a centrar en crear el prototipo. El prototipo ya surge justamente de las primeras hipótesis de solución, porque el prototipo justamente son esos, las primeras soluciones al problema que pretendemos solucionar. Entonces parte de lo que es la hipótesis. Tenemos el prototipo, y el prototipo como tal ya debe ser capaz de convertirse en un producto apto, ya porque está en camino a convertirse en un producto. Entonces debe ser capaz de convertirse en el producto, y también debe ser capaz de incorporar con rapidez las mejoras, es decir, ¿no? Basados en la entrevista luego y recibiendo las opiniones, debe ser el prototipo capaz pues de incorporar rápidamente las mejoras para poder convertirse también luego en el producto, ¿no es cierto? Entonces, eso es, el prototipo se va a crear con esa intención y vamos a utilizar en este caso el prototipo para aplicar lo que es la entrevista de soluciones. ¿Ya? La entrevista de soluciones y como se percatan, la entrevista es la herramienta o el instrumento fundamental que estamos utilizando hasta ahora, no solo para validar este bloque, sino también validamos el bloque de problemas y el bloque segmento de clientes valiéndonos la entrevista. Así es que tengan presente que la entrevista hasta ahora es el factor común en la validación de los cuadrantes. Bien, entonces miren, esta parte de la entrevista está remarcada porque justamente la actividad, la parte práctica del día de hoy, gira en torno a la entrevista de soluciones y que nos dice debemos utilizar la técnica AIDA. La técnica AIDA ya la conocemos, es una técnica de venta, pero por sus características nos va a ser útil en la aplicación de la entrevista, así es que vamos a trabajar eso también el día de hoy. Listo, y finalmente validar cualitativamente, que es el producto mínimo viable, que se tendría que aplicar a los early adopters, ¿no? Pero el producto mínimo viable ya es una versión mejorada del prototipo, así es que antes de llegar a ese punto nos vamos a detener aquí en la entrevista de soluciones con nuestro prototipo. Entonces, aquí tenemos la técnica AIDA que nos sugieren utilizar al momento de la entrevista. Como les repito, la técnica AIDA por su naturaleza es una técnica de venta, pero por sus características nos va a ser útil en la aplicación de la entrevista. En un primer punto tenemos la atención, y justamente la atención, ¿quién la va a generar? Va a generar o generas la atención del cliente con la presentación de tu prototipo. El prototipo va a llamar la atención del cliente en este primer punto. Luego debemos generar el interés, y el interés que va a despertar en el cliente es justamente cuando el prototipo resuelve los problemas que tiene el cliente, naturalmente basados en el producto, ¿no? En la naturaleza del producto. Entonces, cuando resuelve los problemas que tiene el cliente, entonces va a despertar el interés. Bien, entonces, luego debemos generar el deseo, y el deseo básicamente es lograr el interés del cliente por adquirir el producto. Ese es en esencia a lo que se refiere el deseo. Y finalmente, el tema de la acción. En la técnica AIDA, en la técnica de venta, pues la acción finaliza con el proceso de venta, ¿verdad? Cuando se concretiza la venta. Pero en este caso vamos a cerrar esta técnica con lograr un compromiso de compra. Entonces, generalmente los primeros clientes del producto cuando sale al mercado son justamente quienes tuvieron la oportunidad de ser entrevistados. Entonces aquí se genera un compromiso de compra para que justamente estos entrevistados sean los primeros clientes en adquirir el producto, ¿no? Entonces
De esta manera seguimos la ruta utilizando la técnica AIDA para aplicar lo que es la encuesta. Bien, entonces esta es la parte teórica que nos habla la guía. Después de esta primera parte conceptual, la actividad que nos ofrece en esta primera parte es: elabora un mapa conceptual de los momentos o etapas de la entrevista de soluciones. ¿Ya? Un mapa conceptual. Y respondemos la interrogante reflexiva, que es: ¿para qué crees que te sirve lo que has aprendido en relación a tu proyecto de emprendimiento y por qué? Una actividad bastante sencilla basada en la explicación previa. Luego tenemos la parte práctica, que corresponde al día 5, pero vamos a ver, antes de ingresar a la parte práctica, vamos a ver con qué producto vamos a hacer el ejemplo, vamos a desarrollar. Y el producto que vamos a utilizar es el mismo ejemplo que venimos trabajando en las sesiones anteriores, que es el software, ¿no? El software para padres y madres que desean compartir fotos y videos de sus hijos e hijas pequeñas a sus familiares. Tenemos ahí los problemas identificados y las alternativas existentes. He puesto ahí los problemas porque parte de iniciar este proceso implica conocer claramente los problemas, y ahí los tenemos. Bien, entonces, el procedimiento de validación de hipótesis de bloque soluciones es lo que tenemos. Lo que nos dice que en un primer momento debemos establecer el marco de la entrevista, es decir, como un preámbulo antes de iniciar el proceso de la entrevista en sí. Dice: es necesario establecer el marco y secuencia de la entrevista. Nos podemos presentar así. Hay un ejemplo que plantea la guía, el grupo de investigación del software, y dice así: en base a los problemas que nos comentó en nuestra última reunión y de la prioridad que les otorgó, hemos ajustado nuestro prototipo para que responda mucho mejor a sus exigencias. Quiero mostrarle el prototipo mencionado y recoger sus apreciaciones y sugerencias para mejorarlo, y así resolver sus problemas. En este momento no pretendemos vender, y en esencia aquí no se vende, simplemente es la entrevista. De esta manera se presenta el grupo de investigación de software, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo plantearías tú? De esa manera desarrollamos allí la actividad. Miren, vamos a trabajar en paralelo la parte conceptual de la aplicación y la actividad. Entonces, de esa manera ahí tienen un ejemplo para cómo desarrollar la actividad. Recuerden que esta parte es solo un preámbulo, es una presentación, es establecer un marco para hacer saber al entrevistado, hacerlo entrar en contexto, ¿verdad? Hacerle saber que va a ser entrevistado y darle las indicaciones del caso, ¿no? Es lo que nos sugiere este proceso en este primer punto. Luego tenemos el segundo punto, y que es el más importante, que es: muestra el prototipo. Dice: demuestra cómo el prototipo resuelve los problemas y el orden de importancia que recibiste en la entrevista pasada. Entonces, básicamente aquí es explicar las funcionalidades, explicar las características y, en función a eso, realizar las preguntas pertinentes. Aquí nos dan algunos ejemplos, como por ejemplo: ¿qué parte del prototipo le ha parecido más interesante? ¿Todavía hay algo que usted considera que debe mejorar? ¿No? Preguntas como esas nos van a ayudar justamente a validar las características del prototipo, ¿ya? Entonces, ¿qué preguntas plantearías mientras les muestras tu prototipo? Es un poco aquí la orientación que les asigno. Entonces, aquí planteamos las preguntas pertinentes que, reitero, nos van a ayudar a validar las características de nuestro prototipo. Preguntarles respecto a la forma, al tamaño, al color, qué sé yo. Preguntas que nos ayuden a corroborar, a contrastar que el prototipo que hemos elaborado justamente se ajusta a la solución de los problemas que tiene respecto al producto que pretendemos ofrecer, ¿verdad? Entonces, eso en esta segunda parte. Luego tenemos el tercer punto, que es lograr un compromiso. ¿Ya? Dice: puede comenzar de esta manera, dice: qué bien que le haya gustado. Entonces hablemos de precios. Vamos a lanzar el servicio con un modelo de suscripción. ¿Estaría dispuesto a pagar 39 soles anuales por un servicio ilimitado para compartir fotografías y videos? De esta manera le están logrando un compromiso con el entrevistado, de manera que lo están animando de alguna forma a adquirir el producto. En el caso de ustedes que están trabajando, por ejemplo, los juguetes, y que se acerca la Navidad justamente, podrían plantear algo por allí, ¿no? De pronto que nuestra primera versión de nuestro producto estándar saldrá, por ejemplo, ahora en Navidad como juguete para los niños,
y estará a un precio de 50 soles. ¿Estarías dispuesto a pagar el precio, qué sé yo? Entonces podríamos partir por allí y generar un compromiso haciendo una comparación con el ejemplo que nos plantea la guía. Ya les dejo a su criterio, pero en esencia es justamente eso, generar un compromiso. Luego el siguiente paso es registrar las respuestas. Dice, inmediatamente después de la entrevista, dedícate a organizar los resultados mientras los tienes frescos en la memoria. Bueno, esta es una sugerencia, ¿verdad? No dejar pasar demasiado tiempo, porque de pronto algún detalle que es importante y que tú lo puedes considerar, lo puedes olvidar si lo postergas, ¿verdad? Entonces, basado en estas respuestas que se tienen, se realiza lo que es el análisis de la validación de la solución. Entonces planteamos aquí las hipótesis validadas, que son los problemas, y las hipótesis sin validar, que son las hipótesis iniciales o soluciones. Entonces miren, va a depender bastante de las respuestas. ¿Qué respuestas encontramos nosotros en las entrevistas? Y basado en eso, vamos a ver si nuestras hipótesis finalmente son las mismas o cambiaron. Entonces miren, imaginemos que en la presentación de estas soluciones el cliente observa que los problemas han sido superados. Si sucede eso, las hipótesis se validarían y quedarían igual. Entonces, si basado en la entrevista los clientes están de acuerdo con todos los detalles del prototipo y no le hacen ningún cambio, entonces estábamos en lo correcto planteando las alternativas de solución, de manera que la hipótesis quedaría tal cual. Entonces, en el ejemplo que nos han planteado, no ha cambiado nada, está exactamente igual. Entonces, de esa manera culmina el procedimiento de validación, que es algo similar a lo que ustedes van a trabajar. Aquí está. Entonces, la actividad que les toca desarrollar justamente es similar, está de forma abreviada los pasos que hemos desarrollado. 1, establecer el marco de la entrevista. 2, muestra el prototipo y planteamos las preguntas que nos van a ayudar a validar nuestro prototipo. Y luego tenemos aquí un tercer paso, que es lograr el compromiso, que es tal cual como hemos venido desarrollando. Entonces, finalmente, aquí, en la conclusión, ustedes van a considerar si sus hipótesis, ¿no?, sus hipótesis de solución que han planteado, son las mismas o consideran que ha habido algún cambio producto de las entrevistas. Bueno, si bien es cierto, la entrevista, el trabajo de campo propiamente no se está elaborando debido a la coyuntura, pero en todo caso les dejo a su criterio personal establecer si sus hipótesis validadas de solución son las mismas o consideran que deben hacerle algún cambio, ¿verdad? Algún cambio. Entonces, esa sería la actividad que compete desarrollar para esta semana.